tenemos algunas funciones racionales, a veces podemos fácilmente dibujarlas, a veces no. Fíjate, al tener esta función, lo primero que hacemos es determinar el dominio de la función. ¿Qué habíamos dicho? Que tenemos que ver cuáles eran los ceros del denominador. Entonces, en este caso, vos decís que el dominio A1 es R menos el 2, ¿no es cierto? Que es el valor que anula el denominador. O sea que el 2 no pertenece al dominio. El 2 es un elemento que no tiene imagen, ¿verdad? Porque en el denominador tenés un 0. Por eso, nosotros, para poder dibujar esto, tenemos que tratar de armar una factorización de la expresión para ver si tenemos la suerte de encontrar una función conocida. Si vos trabajás con esto, podés pensar que en el numerador tenés 3 por x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Y el x cuadrado menos 4 también se puede seguir factorizando como una diferencia de cuadrados. Entonces, voy a tener 3 por x menos 2 por x más 2. Denominador, x menos 2. Fíjate que esta expresión es válida para todos los valores reales, salvo el 2. Entonces, si yo trabajo con esta expresión, voy a pensar que el 2 no es un posible valor de la variable independiente. Pero aquí tenemos una gran tentación, ¿no? Entonces creeríamos que la función f de x se puede escribir como 3 por x más 2, que si trabajamos con una propiedad distributiva es 3x más 6. ¿Qué pinta tiene esta expresión? ¿Se refiere a una función que ya conocemos? Seguro. Estarás diciendo, es una función lineal. Representa una recta. Porque es de la forma f de x igual a m por x más b. Es una función polinómica de grado 1. Y eso lo que indica es que estamos en presencia de una función lineal. Pero cuidado, acá hay un problema. Este 2 es un elemento que no puede tomar la variable independiente. Es un valor prohibido para la expresión que nosotros teníamos. Sin embargo, en esta expresión parecería no incidir. Por eso es súper importante que cuando vos tenés una expresión de una función racional en donde hay un valor prohibido, lo aclares al trabajar con una simplificación de expresiones, de factores, en donde el denominador pierde vigencia. ¿Te das cuenta? Entonces, voy a decir con x distinto de 2. Porque aunque en esta expresión no esté identificado, yo voy a decir que no es posible tomarlo. Entonces, de esta manera, podré decir que la función f, que estaba escrita de esta forma, es equivalente a escribirla de esta. Pero cuidado, no tenés que perder de vista que el 2 no es un valor del dominio. Así que voy a dibujar esta recta, que es la representación de una función lineal, en donde vos dirás, en el 6 estoy teniendo un corte con el eje Y porque es la ordenada al origen. Entonces, por acá pasará la recta. El 2 es un valor que no pertenece al dominio. Pero entonces, puedo decir que en este caso, al haber simplificado estas dos expresiones, eso constituye un agujero. Un agujero que, de algún modo, me permite decir, ¿dónde está el agujero? Voy a hacer una pequeñita tabla de valores. Y esa tabla de valores va a responder a esto. Entonces,
voy a pensar que si estoy teniendo xy igual a 3x más 6, que es una expresión equivalente a la anterior, puedo poner el valor 2 y obtengo que en el 2 lo que tengo es un 12 como expresión. Pero como el 2 no pertenece al dominio, esto es un agujero. Agujero. ¿De acuerdo? Vos lo podés poner en la tabla de valores, sí, pero tenés que aclarar que es un agujero, por lo cual tenés que tacharlo. Puedo poner otros valores, por ejemplo, el 1. El 1 sí pertenece al dominio. El menos 1 también. A ver el menos 1. Menos 1 por 3 menos 3, más 6, 3. Entonces, vos podés decir que en este caso estás teniendo, de algún modo, una gráfica de esta función en donde para el menos 1 vale 3 el valor de la función. Y para el 2 vale 12. Imaginemos 8, 10, 12. Supongamos que el 12 cae aquí. Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, una función que para este valor va a tener un agujero exactamente en el 2. Entonces, voy a pensar que la recta que yo defina, en este caso, en donde aquí va a haber un agujero, va a ser justamente el agujero está acá, no es un punto, ¿te das cuenta? Y la función tiene esta forma. Y continúa, por supuesto, para la parte superior que se genera con los valores mayores que 2. Entonces, este agujero, justamente, es el par ordenado 2, 12. Este, justamente, que acabamos de determinar. Este es el par ordenado 2, 12, que es un agujero. ¿Ves? Entonces, esta es una función racional con características especiales. No todas las funciones racionales tienen agujeros. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque en principio el agujero tiene que ver con un excluido del dominio. Pero vimos hace un rato que el dominio de las funciones racionales no siempre es R menos algún valor. ¿Lo ves? Y entonces la idea es que en este caso vos tenés una recta con un agujero. Podríamos decir cuál es el dominio de la función R menos el 2. ¿Cuál es la imagen de la función? ¿Cuál es la imagen? La imagen se trabajaba a partir de esta acción, aplastar la gráfica sobre el eje Y. Y todos los puntos que vemos comprometidos forman parte de la imagen. Pero aquí vemos que este agujero va a deslizarse hacia el 12. Pero toda la parte que continúa hacia arriba marca valores sobre el eje Y. De ahí que R menos el 12 es la imagen de esta función. ¿Te das cuenta? Pero cuando vos trabajás, ponele con esta función, vos podés pensar que el dominio de esta función es R menos el 2 también. Y al querer trabajar con ella, vas a decir, bueno, puedo sacar factor común 2. Si vos sacás factor común 2, acá te va a quedar 2 menos x. Y como debajo tenés x menos 2, te convendría sacar factor común menos 2 para obtener el mismo factor y, del mismo modo que aquí, poder simplificar. Así que la idea es trabajar con esta expresión en donde s de x se puede escribir como menos 2
por x menos 2 sobre x menos 2 y lo que logramos es una función que termina siendo s de x igual a menos 2. S de x es menos 2. Y entonces, ¿qué gráfica tiene una función cuyo valor de todas las ordenadas es menos 2? Sería una y igual a menos 2. Por eso vemos que esto sería una función constante que atraviesa al eje y en menos 2. Pero cuidado, porque esa función constante no está definida para todos los valores reales. Justamente yo puedo decir que s de x es igual a menos 2 con x distinto de 2. Lo tengo que decir. Con x distinto de 2. Entonces, justamente, esa característica hace que en el 2 del eje x no pueda encontrar el valor de la función. Y digan nuevamente que aquí tenemos un agujero. El agujero es un par ordenado que no pertenece al gráfico de f, que es 2 menos 2 en este caso. ¿Lo ves? Así que, de algún modo, vos planteás con algún trabajo algebraico determinando el dominio inicial y viendo cuál es la gráfica que le corresponde a la función racional. Pero una función racional no siempre es una recta, porque los ejemplos que vimos resultaron en eso. ¿Qué pasa con la función g? Trabajemos con su dominio. Otra vez vemos que hay un excluido. ¿Qué valor pensás que es? ¿Ya lo tenés? Perfecto. O sea que el valor es el 1, el excluido del dominio. Por eso aquí vamos a pensar que el dominio de G es R menos el 1, porque es el valor que anula el denominador. Pero ¿qué pasa con esto? Tengo que pensar si tengo la suerte de factorizar y encontrar factores iguales en el numerador y en el denominador para poder hacer la simplificación y ahí conseguir un agujero. ¿Qué es lo que hicimos recién? Fíjate qué pasa acá. Justamente, x menos 1 es un factor que ya está definido en el numerador y en el denominador, al sacar factor común 2, obtenés x menos 1, ¿no es cierto? Por eso, vos podés decir, esto es 2 por x menos 1 y puedo simplificar ese x menos 1. ¿En qué derivó esta función g? ¿Cuál es la expresión que terminamos obteniendo en esta función g? G termina siendo esto que es una expresión cuadrática en donde hay un 2 dividiendo, por lo cual es 1/2 por x cuadrado menos 1. ¿Puedo dejarlo así? Puedo pensar que si busco los ceros, voy a tener que anular los ceros de la función, anular este producto, por lo cual se anula este producto. Y como nosotros sabemos trabajar con funciones cuadráticas, podemos decir que las raíces son 1 y menos 1. Y si las raíces son 1 y menos 1, porque yo ahora sí puedo hablar de los ceros de la función, no estoy hablando de los ceros del denominador, los ceros son 1 y menos 1. Pero ¿qué pasa con el 1? En el 1 hay un agujero. O sea, si vos decís que es 1 y menos 1, es un error. Porque la idea es que vos siempre tenés que mirar a tu dominio, mirar con los ojitos, mirar.
y darte cuenta de que ese 1 no es un 0. ¿Por qué? Porque no es un elemento del dominio, es un excluido. Por eso yo voy a tener un agujero con abscisa 1, pero en algún momento vos vas a trabajar con la tablita de valores. Entonces dirás xy, al colocar el 1 vas a obtener 0, pero es un valor que está excluido porque dijimos que es un agujero. Acá obtenemos 0, pero tenemos que aclarar con x distinto de 1. En este caso, porque si no, no estoy trabajando con expresiones que terminan siendo verdaderas. Porque si yo no aclaro que este x no es 1, estoy trabajando con un dominio real, no con r menos el 1. Entonces, trabajar con esto es pedir en la tabla de valores que el 1 esté excluido. En el menos 1 también voy a poder pensar que esto me da 0 y ahí sí tengo un 0, ¿verdad? El vértice de esta parábola, si vos recordás un poco cómo se maneja, es 0 menos un medio, porque esta no, si querés, no es la forma canónica, y podés decir que podés trabajar en forma algebraica y buscar el vértice. Entonces, el vértice va a ser 0 menos un medio. Te desafío a que lo verifiques. Así que la idea es que si el vértice es 0 menos un medio, en el menos un medio de las i's estoy teniendo un punto de la función. Si trabajamos con el 1 y el menos 1, el 1 tiene un agujero, acabamos de verlo. El menos 1 tiene un punto de la función. Y así podemos trabajar con la gráfica de la función de este modo. Esto es, entre comillas, una parábola que tiene un agujero en el 1, 0. ¿Por qué? Justamente es un excluido del dominio, esa abscisa. Así que acá yo voy a pensar que el 1, 0 es un agujero. Por eso estoy tachándolo en la tabla de valores. Ahora vamos a ver qué ocurre con esta función, que es una función un poco más compleja. ¿Por qué pienso que es más compleja? Porque al trabajar con la factorización, no hay forma de encontrar factores que en el numerador sean iguales que en el denominador. Por eso la factorización que vos podrías encontrar es sacando un factor común 2 en el denominador, en donde no encontrarías factores iguales. Entonces, este tipo de función es una función racional que está definida por un cociente de funciones lineales y esas funciones justamente llevan el nombre de función homográfica. No todas las funciones homográficas son funciones que resultan de cocientes de funciones lineales. Fíjate qué ocurrió en este caso. Acá tenemos un cociente de dos expresiones lineales, pero derivó en una recta con un agujero. Ahora vamos a ver cómo se maneja el tema de las funciones homográficas. Esto que está acá es una función homográfica. Que merece un capítulo aparte.